Hola a todos. Bueno, en este video vamos a estar viendo cómo realizar una luz de emergencia. Se me ocurrió realizar este circuito para la luz de emergencia ya que tenía por ahí una batería de celular sin utilizar ya. Tenía esta que es de 3.8 voltios y también por ahí tenía cargador de celular sin utilizar que es de 5 voltios. Entonces estuve pensando qué uso podía darles y se me ocurrió realizar este circuito. Además vamos a estar utilizando como iluminación, vamos a usar dos LED de 1 watt. Como vemos están en paralelo. Estos son los LED de 1 watt. Y bueno, este sería el diagrama del circuito que vamos a realizar. Por acá tenemos los 5 voltios que representan al cargador del celular. Luego tenemos por aquí un transistor BD140 junto con una resistencia de 10 ohms conectada a su emisor, y por la salida en el colector tenemos un diodo 1N4007. Entonces con este transistor, este sería el transistor de carga. Por acá tenemos la batería de 3.8 voltios. Entonces cuando este transistor esté saturado o tenga masa en su base, este transistor va a estar conduciendo corriente, por lo que la batería se va a ir cargando. Como les dije, además esta luz de emergencia va a tener la capacidad para realizar el corte de carga al cargarse la batería hasta los 3.8 voltios, y después queremos, por ejemplo, que cuando llegue esa tensión se corte la carga y la batería se va a ir descargando poco a poco, y cuando, por ejemplo, descienda hasta los 3.3 voltios queremos que este transistor vuelva a conducir corriente, permitiendo nuevamente la carga de la batería. Entonces bueno, vamos de nuevo. Como les dije, por este transistor va a circular la corriente para la carga de la batería. Luego por aquí tenemos otro transistor BD140, el cual el emisor está conectado a lo que sería el terminal positivo de la batería, y a su base tenemos una resistencia de 220 ohms conectada a los 5 voltios del cargador, y por otro lado una resistencia de 1K conectada a masa. Además, por el colector tenemos los dos LED de 1 watt que van a ser los que se van a activar al cortarse la tensión. Entonces, por ejemplo, mientras tengamos 5 voltios, mientras haya tensión en la red, mientras no esté cortada la luz de la casa, este transistor va a estar en corte, por lo tanto los LED no van a estar encendidos. Y al cortarse la luz de la casa, por aquí ya no vamos a tener los 5 voltios, por lo tanto este transistor se va a saturar, permitiendo la conducción de corriente, y así va a circular la corriente de la batería a través de los LEDs, y esto van a prenderse. Bien, ahora sigamos. Queremos que cuando llegue a los 3.8 de carga de la batería, este transistor, el transistor de carga, se abre y deje de conducir corriente. Eso lo vamos a lograr utilizando este divisor resistivo y el integradito 555. Por acá tenemos un resistor de 1K junto en serie con un resistor de 6.8K, y de la unión de estos lo mandamos al pin número 6 del 555. Cuando la batería se esté cargando y llega a los 3.8 voltios, en esta unión en este divisor resistivo vamos a tener una tensión aproximada de 3.3 voltios. Con 3.3 voltios entrando por el pin número 6 del 555, lo que va a pasar es que la salida, el pin número 3, va a pasar a estado bajo. Por lo tanto, este transistor va a dejar de conducir, por lo que ya no le va a entregar masa a la base del transistor de carga, y eso va a hacer que este transistor se abra y deje de conducir corriente. Entonces en ese instante la batería llega a los 3.8 voltios, se abre el transistor de carga y deja de circular corriente. Eso sería la carga máxima de la batería.
Luego queremos que después de llegar a los 3.8 voltios la batería se va a ir descargando lentamente, también a través del divisor resistivo y diferentes factores. Y luego tenemos por aquí otra divisor resistivo, no le había puesto, estas son dos resistencias de 1K, la cual también están sensando la tensión de la batería, y la batería se va a ir descargando. Cuando llegue, por ejemplo, cuando llegue a los 3.3 voltios de descarga, en esta unión de las dos resistencias de 1K vamos a tener aproximadamente 1.6 volts entrando por el pin número 2 del 555. Cuando ingresan 1.6 voltios por el pin número 2, la salida, el pin número 3, vuelve a pasar a estado alto, con lo que saturamos este transistor, entregándole masa nuevamente a la base del transistor de carga, y eso va a permitir nuevamente el paso de corriente y la batería va a volver a cargarse nuevamente. Otra vez que llega a los 3.8 voltios va a volver a entregar, vamos a volver a tener 3.3 voltios en este punto, y el 555 va a tener 0 voltios por su salida, y este transistor se va a abrir, y también eso va a generar la abertura de del BD140 del transistor de carga, con lo que se corta la carga de la batería. Y así sería como funciona este circuito. Ahora vamos a montar todo en un protoboard y veamos cómo funciona. Bueno, acá ya tenemos todos los componentes montados en el protoboard. Por acá, este sería el transistor de carga, el BD140, el cual tiene a su emisor, como vimos, una resistencia de 10 ohms, y también conectada la resistencia de 10 ohms al positivo, a los 5 voltios del cargador. Conectamos, ¿verdad? Acá está la resistencia de 10 ohms, con este cablecito la mandamos por aquí a lo que sería el positivo. Eso sería el emisor. Luego tenemos el colector, que sería el pin del medio de este transistor, con el diodo 1N4007, y a su base, como vimos, tenemos esta resistencia de 1K, que sería esta, la cual está conectada a la base del transistor de carga y al colector del transistor 2N3904, que sería el transistor 2N3904. Sus pines son, mirándolo así desde frente, emisor, base, colector. Así vemos como la resistencia de 1K está conectada al colector. Además, el emisor del 2N3904 iría conectado a masa, y en la base sería el pin del medio, lleva la resistencia de 1K, sería esta. Entonces, después por acá tenemos el otro transistor BD140, ¿verdad? Que estaría conectado con una resistencia de 220 ohms a positivo y con una resistencia de 1K a masa. Eso sería desde su base. La base sería, mirándolo desde frente, el pin más de la derecha. Después, por aquí tenemos estos dos diodos, que son los dos diodos de 1 watt, los cuales lo tenemos que conectar. Están en paralelo, ¿verdad? Y van conectados al colector del BD140. Los conectamos. Ahí está. Ahí estarían conectados. Bien, por aquí, ¿qué tenemos? Después tenemos por acá el 555, el cual su pin número 8 está conectado al positivo, el pin número 1 va conectado a masa, el pin número 4 también va a positivo, y desde el pin número 3 viene la resistencia de 1K. El pin número 3 viene la resistencia de 1K que va a la base del transistor 2N3904. Entonces, este sería el pin 3, viene la resistencia de 1K a la masa del transistor 2N3904. Luego por acá tenemos el divisor resistivo, que va a estar sensando la tensión de la batería. Entonces la batería
la conectamos a este punto positivo y el negativo de la batería lo mandamos a la base. Ahí estaría conectada. Por acá tenemos la resistencia de 1K en serie con la resistencia de 6,8K, sería esto. Aquí resistencia de 1K con la de 6,8K, y la unión de esas resistencias la mandamos al pin número 6 del 555. Luego tenemos el otro divisor resistivo con dos resistencias de 1K, en donde su unión la mandamos al pin número 2 del 555. Ahí tenemos todo montado. Y ahora vamos a conectarle el cargador del celular. Bueno, acá ya tenemos todo conectado. También por aquí tengo un tester para que estemos viendo las tensiones. Ya está conectado el cargador, así como vemos por este cable es del cargador, estarían entrando los 5 voltios. Vamos a medir. Ahí vemos en el cargador, en el tester, perdón, 5.17 volts. Eso sería el cargador. Y por aquí vamos a medir la tensión que tenemos ahora en la batería. En la batería en este momento tenemos 3.6 volts. Por lo tanto, con esa tensión, como vimos, el transistor de carga debería de estar activado, permitiendo el paso de corriente para que se cargue la batería. Vamos a conectar a la salida del diodo y por aquí al punto de carga, al punto de la batería, positivo de la batería. Con 3.6 voltios deberíamos de tener por la salida del 555 una tensión positiva, así de ese modo el transistor de carga esté activado. Vamos a medir la tensión a la salida del 555, que sería en el pin número 3. Ahí. Y ahí, como ven, 3.7 voltios. Con 3.7 voltios estaría activado nuestro transistor de carga y se estaría cargando nuestra batería. Recién cuando llegue a los 3.8 voltios se va a cortar la carga. Tenemos conectado el cargador, los 5 voltios del cargador, por lo tanto en este instante se está cargando la batería, y además, como tenemos tensión, nuestros LED están apagados. Ahora vamos a ver que al momento de quitar la tensión del cargador, los LED deberían de encenderse. Y ahí está. Ahí quité la tensión del cargador, el cablecito del cargador lo saco y los LED encienden. Ahora, si vuelve la tensión del cargador, los 5 voltios, los LED se deberían de apagar. Y ahí está. Bueno, ahora vamos a tratar de montar todo esto en una placa, todo el circuito en una placa, así lo terminamos de armar bien.